Agradecer a la PDH, el año pasado también estuve, y la verdad que para mí es un honor entrelazar las luchas, las instituciones, los colectivos en los que participamos, porque un poco de eso se trata este momento del feminismo y lo que el feminismo viene a proponer, entrelazar intersecciones. Vine con un montón de papeles porque tengo un PowerPoint, pero a último momento pedí el proyector y no estaba, así que fui haciendo como un manoteo de cosas, también pensando que tenía 1 hora y media y es 1 horita. Así que voy a tratar de ir rápido porque algunas cuestiones que una dice en enunciados, en conceptos, siempre está bueno bajarlo de números. Entiendo que acá estamos entre compañeras que venimos ya con muchos conceptos avanzados, pero que también nuestra tarea es persuadir y sobre todo desocultar como tarea política eso que está tan naturalizado y que muchas veces creemos que ya está, que al calor de la marea verde, que al calor de la masividad, de la recuperación de la política, de un pueblo movilizado, ya tenemos todo ganado, por lo menos en lo discursivo, ¿no? Esto nos pasa mucho en el sindicato, que yo vengo de ATE Capital, y son años donde trabajamos un montón con los compañeros, y por supuesto que todavía faltan siglos, podríamos decir, en cuanto a verdaderamente desocultar esas desigualdades estructurales que creo que los números vienen a alumbrar. Por supuesto no hay nada objetivo así como así, pero si somos militantes en donde estemos, la desigualdad hay que reconocerla porque ese es el motor que nos, valga la redundancia, que nos mueve a transformar. Y en ese sentido, en esta línea de pensarnos como hacedoras de la desnaturalización, como hacedoras de la política, me parece que hay algunas cuestiones que está bueno siempre poner en valor. Una, que antes era imposible hablar de desigualdad estructural, que en estos años eso es ganancia. Que obviamente en el sindicalismo era imposible hablar de patriarcado, que era el sindicalismo, patriarcado, era algo imposible de conjugar en un mismo sintagma. Eso también es ganancia. Hoy hablamos de patriarcado. Menos era posible hablar que la desigualdad de género era una dimensión intrínseca en el trabajo, en el concepto de trabajo. Que eso sí o sí tiene que ser agenda de las organizaciones políticas, de la sociedad en su conjunto, pero sobre todo del sindicalismo. Estoy buscando mi papelito. Yo ya voy a encontrar el hilado de todo esto. En eso decir también que el 2015 con el grito del Ni Una Menos puso sobre la mesa, en ese grito masivo, la no tolerancia al femicidio en su forma extrema de la violencia, pero que ahí todavía no habíamos llegado a esta agenda que digo que tiene que ser urgente del sindicalismo y de la sociedad en su conjunto, pero donde no habíamos develado las tramas de por qué sucedía ese femicidio. Era fácil calzarse el cartelito de Ni Una Menos, pero no era fácil hablar de brecha salarial, por ejemplo. El primer paro feminista vino a poner de relieve esto, justamente tomando una herramienta del sindicalismo para poder hablar de la trama que habilita las violencias. No encuentro mi papel. Acá estamos. Entonces, a partir de ahí, se gestó en este país maravilloso que tenemos en términos de movilizaciones y de organización y de resistencia popular, se gestó esto del poder hacer la resistencia al neoliberalismo. Y en esa resistencia lo que nos toca a nosotras, o lo que nos fue develando la cabeza, fue justamente esto: poder
tener en las formaciones, en cada una de nuestras acciones gremiales, esta dimensión de desnaturalizar y de pelear por el salario desde otro lugar, de pelear por otro Estado también desde otro lugar, perspectiva de género. Ahí lo que nosotras pudimos poner como ineludible es esto de que en toda forma de la relación laboral se traman también las relaciones de género y viceversa. Y esto no es menor, porque cuando también ponemos en valor el sindicalismo es porque ponemos en valor la necesidad de regular el capital y el trabajo. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales se inscriben en relaciones de poder y en las relaciones de género ante todo, y este es el valor también de género que nos ayuda a desocultar que detrás de las relaciones humanas hay relaciones de poder, detrás, al costado, adelante, es el sustento de relaciones que, por supuesto, venimos a querer hacer de nuevo para ese mundo habitable, para todos, para todas, para todes. Y en ese sentido, la otra instancia que nosotras pudimos, que no es que lo descubrimos la pólvora ahora, ¿no? Digo, desde el marxismo, en todas las discusiones en torno a la acumulación del capital, siempre hubo feministas diciendo, hola, ¿qué tal? Hay otra base también de la forma de acumular. Y en esto que nosotros llamamos división sexual del trabajo, en esto que hace a la estructuración del mundo, en un mundo de lo productivo y lo reproductivo, donde la jerarquización sexual tiene claramente la jerarquización y el mandato de quienes tenemos que ser, según las relaciones de género, tiene un rol asignado para cada cual. En la dicotomía, por supuesto, también acotando el infinito de lo que podemos ser. Para los varones reservado el mundo de lo productivo, para las mujeres reservado el mundo de lo reproductivo. ¿Y qué pasa ahí? Y esto les aseguro que cada vez que nosotras hacemos una formación, una pregunta, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Ya que estamos, lo vamos a abrir acá. ¿Qué es el trabajo? Una definición, ¿no? Una definición de manual. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando uno dice trabajo? Remuneración. Trabajo asalariado, ¿no? Transformación de bienes y servicios, la plata que necesitamos para subsistir. Nosotras no transformamos cuando trabajamos, no en un trabajo formal, sino en nuestras casas. Sí, trabajo doméstico. Claro. No remunerado. Es no remunerado, pero además es lo que mueve al mundo, porque es lo que sustenta lo productivo. Por eso digo, nosotras no transformamos, no sostenemos. Claramente ahí hay una dupla entre lo productivo y lo reproductivo que es inseparable. Y esto también lo pudimos empezar a decir, y que eso es también lo que compone el salario, o el no salario, o el acceso al trabajo, o el no acceso. Eso es lo que compone las brechas salariales, ese trabajo invisibilizado. Y es material, es material de lo que estamos hablando. Obvio, después se abren, que me gustaría llegar ahí, un montón de otros conceptos que creo yo que se sostienen en esa base. Entonces, hay una base de lo productivo, que es lo que acumula y reproduce el capital en manos de los varones, y hay un sustento de eso de lo productivo en nuestra tarea, sin valor, pero esencial para mover el mundo. Y acá yo creo que lo que fuimos haciendo en estos años de resistencia fue el punto de inflexión. Ahí hay un grito que al calor de ese grito del ni una menos fue el punto de inflexión, que es que nosotras no queremos trabajar más gratis, porque lo que hay ahí, en esto que no se visualiza, es trabajo gratis, no remunerado, pero casi esclavo, y que ahí también al calor de las lecturas de Silvia Federici y de unas cuantas más,
pudimos decir, esa es la base de la acumulación originaria. Eso es lo que no se ha tenido en cuenta cuando se analiza la plusvalía, el saqueo de la fuerza de trabajo. Antes está nuestra tarea sin valor. Y eso es mucho, porque la tarea sin valor no es nada más que poder medir un Producto Bruto Interno, que eso hacia allá vamos, digamos, porque se está calculando que el Producto Bruto Interno con nuestra tarea, o que nuestra tarea significa un 20% del Producto Bruto Interno de un país. Es mucho. Pero además está nuestro tiempo. Por supuesto que en cualquier saqueo de la fuerza laboral está el tiempo, está la vida. Pero lo nuestro encima es esa doble explotación. Nuestro grito de inflexión fue que no queremos ser más la variable de esa doble explotación, que sobre la explotación de nosotras se sostenga la explotación del mundo. Y con esto bien claro, por lo menos de Antecapital, pudimos construir un discurso muy claro que géneros y trabajo son dos caras de la misma moneda, que la biografía laboral que se inscribe a lo largo de toda nuestra vida en nuestros cuerpos, en ese tiempo del ocio o no ocio, en el tiempo de la dignidad, en el tiempo de la vida, concretamente, son dos caras de una misma moneda inseparables, que son biografías laborales que cuando desde antes de nacer a nosotras se nos está, a nosotras, a nosotros, a nosotres, ya se nos está condicionando a partir de una ecografía con el celeste y rosa. Estos son lugares muy comunes, pero que de verdad es el día de hoy, que vamos a las jugueterías y tenemos la escobita, la cocinita para las mujeres y para los varones, los camiones, etcétera, etcétera. Por supuesto estamos encontrando nuevas maneras, pero ¿qué quiero decir? A lo largo de nuestra vida, cuando aprendemos lo que tenemos que ser según esos mandatos, también estamos aprendiendo las biografías laborales que vienen. Y acá creo que hay un meollo de la desigualdad, que el movimiento feminista, los feminismos, tenemos que poder, además de hacer ley el aborto, que también tiene que ver con la distribución económica, que también tiene que ver con esos accesos, y con las biografías laborales, ¿no? Porque nosotras no podemos elegir ser madres, y es por la misma causa, por ejercer la maternidad, que salimos eyectadas del mundo laboral. O sea, todo tiene que ver con todo. Pero además de la bandera del aborto, lo que va a ser de verdad un mundo otro es que podamos sacudir este meollo de lo estructural en torno al trabajo. Es la agenda del trabajo y de los trabajos, porque decir mujeres es decir trabajo, lo que el feminismo tiene que llevar como bandera a la victoria. Esto es lo que una trata de aportar tanto a la agenda política como a la agenda sindical. Y ahí yo quería traerles algunas cuestiones, porque también es cierto, porque al principio decía, bueno, en general cuando uno habla ya en ámbitos donde hemos trabajado mucho los conceptos, te dicen, no, pero ya está, estamos todas sensibilizadas. No aparece esto como primera instancia, porque claro, bueno, ha habido una revolución normativa, yo creo que tenía que hablar algo del marco normativo, ¿no? Algo, bueno, voy a hacer un pasaje muy rápido, no vengo del mundo del derecho, pero sí me apasiona porque es verdad que es ahí, en todos lados, nombrarnos. De alguna manera va a estar en la bibliografía, digamos, que se debe también. Bien, perfecto. Pero que ahí, por supuesto que es necesario señalar que el siglo XX ha sido la revolución de nosotras, por supuesto es necesario señalar que hay una revolución normativa que finalmente nos nombra, porque en esta división sexual del trabajo, en este mundo hecho por hombres, lo que no hay es el nombre de nosotras, ahí donde se decide el destino del conjunto de la humanidad, por ejemplo, en los espacios políticos. Ustedes piensen que a principios del siglo XX nosotras teníamos dueños, literal,
teníamos dueños, no teníamos ni siquiera nuestros apellidos, ni siquiera nuestras herencias. Bueno, tuvo que pasar todo el siglo XX para recién en la apertura democrática, en el 83, empezar a avanzar en esta conquista de derechos. Obviamente no voy a saltearme el voto femenino, que no solo nos dio el voto, sino que nos dio la posibilidad de representar, justamente, de poder decidir por el conjunto, con el conjunto, porque siempre es con, pero bueno, el poder ser elegidas. Y recién en el año 1991, cuando se sanciona el cupo, recién ahí las listas vuelven a superar lo que el movimiento peronista llevó en la primera elección de candidatas. El porcentaje de candidatas en aquel entonces era de un 20%, en el 51 y en el 55 subió un poquito. Recién cuando se sanciona la ley de cupo, después nunca más volvió a haber esa cantidad de mujeres en la representación política. Recién con el cupo en la representación política nosotras avanzamos ahí. Después, 10 años después, vino el cupo en lo sindical, la ley de cupo sindical en el 2002, que también, y es el día de hoy que todavía arañamos el cumplimiento de ese 30% en lo sindical. Por supuesto la ley de divorcio en los años 80, por supuesto la patria potestad, después todo lo que es del 2003 al 2015 hay una fiesta en términos de leyes. Tenemos, por supuesto, lo que es el programa de salud sexual y reproductiva viene de antes, pero el programa se pone en acción. Tenemos la ESI, tenemos la ley de identidad de género que nos corrió el horizonte de lo posible al infinito, a cada uno, a cada una, a cada une, única en el mundo. La ley de matrimonio igualitario, la 26485 de protección integral de erradicación de la violencia. Tenemos un montón de leyes que han sido pioneras. La ley de medios también conjugaba con la 26485, ese observatorio, que por supuesto fue una de las primeras cosas que se hicieron cuando asume este gobierno. En fin, seguro me estoy olvidando unas cuantas, pero sobre todo, el meollo de la cuestión no fue sacudido si no fuera por dos políticas enormes que, sin decirse feministas, le han puesto plata a ese trabajo no reconocido. Hablamos de las moratorias. El 86% de las personas que se jubilaron durante el kirchnerismo y la recuperación de las AFJP han sido mujeres, y la asignación universal por hijos. Sin bombos y platillos, han sido políticas sin bombos y platillos diciéndose, autodenunciándose desde el feminismo, han sido políticas que verdaderamente pudieron sacudir un poco ese anquilosado mercado laboral en el que nosotras no estamos, o estamos siempre de manera diferencial y de manera dependiente. Ahí sí les quería leer, por ejemplo, para ir ya a los números, así no me matan de tanto chamullo. ¿Nos venimos bien? Estas brechas del meollo de la cuestión no varían. Por eso digo, siempre está la revolución, pero está lo que queda quieto. Y es ahí donde tenemos que ir, porque es ahí donde vamos a estar hablando de una verdadera distribución de la riqueza igualitaria, si es que podemos conducir los destinos del conjunto desde el feminismo. También es real que, obviamente, que si hay un programa de justicia social y el trabajo avanza, las brechas se reducen. No es lineal, por eso se necesitan políticas activas, pero eso existe. En el año 2004, la brecha en los ingresos, estos son datos que saco del CEPA, era del 33%. En el 2005, 32%, empieza a bajar.
empieza a bajar, a bajar, a bajar, se sostiene entre el 27 y el 25 durante muchos años, y el pico más bajo es en el 2015, que es un 22%. En 2 años, nuevamente, porque estos son datos del 2017, en 2 años nuevamente ya estábamos en el 27%. Ahora, es un datazo, ¿no? Que cuando hay un programa de justicia social, un programa político de justicia social, esas brechas se reducen. Ahora, es mucho, es sostenido en el tiempo, entre un 20 y un 30, aún con 6 millones de puestos de trabajo, aún con un 5,7 de desocupación. Es mucha esa brecha, y es eso también de lo que hablamos cuando hablamos de desigualdad estructural. Una cuestión que antes, cuando di así, pasé abuelo de pájaro, la idea de división sexual del trabajo, que tiene que ver con cómo pensamos estos modos de acumular el capital. Yo creo que también está bueno que podamos poner en etapas el proceso acumulativo, el proceso del saqueo de nuestra fuerza de trabajo, y también en etapas un sistema de dominio que nos tiene a nosotros siempre en desventaja. Por supuesto que el patriarcado existía antes de la modernidad, antes del capitalismo, pero lo que vino a hacer el capitalismo con esta forma asalariada, con esta acumulación originaria, con esta necesidad de vender la fuerza de trabajo, pero también la mercancía, es afianzar esta división tajante entre lo público y lo privado. Antes el modo de producir era otro, no había necesidad de venta, era con el arraigo a la tierra. Obviamente no estoy diciendo que viva el trabajo esclavo, ¿no? Se entiende lo que digo. Fue una alianza perfecta el capitalismo con el patriarcado, que nos tuvo a nosotras en esa base de explotación, otra vez vuelvo al principio, y que eso es lo que se sostiene a lo largo del tiempo. Hoy estamos en otra faceta de ese modo de acumular, que nos tiene en vilo de un terrorismo financiero y que también está poniendo en crisis el modo productivo. Pero ahí es muy importante resaltar que lo que hay como frontera, cual muralla china, es lo privado y lo público. Que atravesar esa frontera, incluso en términos normativos, ha sido todos estos siglos un trabajo de nuestras luchas y nuestras resistencias todos estos siglos. Ustedes piensan que la Declaración Universal de los Derechos eran los derechos del hombre. Digo, no es que no había feministas ahí en el ágora tratando de discutir, pero nosotros no estábamos. Y esto es lo que reproduce el mercado laboral. ¿En qué? En 2 sentidos. Cuando hablamos de segregación y de brechas, siempre hablamos del techo de cristal. Ese es el famoso no puedo acceder a cargos jerárquicos. Y otro, que es el más solapado, que es el más invisible, otra vez la tarea de desocultar como tarea política, que tiene que ver con los tipos de trabajos a los que accedemos. Esos tipos de trabajo a los que accedemos, aún cuando estamos empujando esas fronteras, aún cuando entramos al mercado laboral y empezamos a hacer más difusas esas fronteras, son los mismos que hacemos en casa. Y casualidad, son los que menos se pagan. Ahí les quiero leer un poco la distribución en las diferentes ramas, porque es interesante. Incluso yo siempre pongo el ejemplo en el Estado. En el Estado tenemos casi paridad en la participación, somos un poco más nosotras, el Estado está feminizado, obviamente somos los salarios más bajos, obviamente somos los que sufrimos los despidos masivos, pero, por ejemplo, ahí hay algo para ver cómo opera esta invisibilización, que es lo que sostiene un sistema de dominio. Nosotras estamos, ¿en qué ministerios nos imaginamos que podamos estar mayoritariamente? Desarrollo social, educación.
bueno, se supone que debiéramos tener todos y todas las estatales el mismo salario, pero no. Esos son los ministerios en las tareas del cuidado. Yo vengo de desarrollo social de la ciudad. Históricamente, la ciudad está más atrás que nacionales, bueno, históricamente son salarios mucho más bajos. Esa es la segregación horizontal, esa es la más difícil de ver. Estoy buscando las ramas, esto de manotear y no tener PowerPoint, acá estamos. En la industria, un porcentaje de la torta total de la participación. Siempre estamos hablando del mercado formal, ¿no? Otro capítulo es la economía popular, el mercado informal, que me gustaría también tocarlo sobre el final. Mujeres participamos en la industria un 9%, varones un 20%, o sea, una diferencia de un 15% en la torta total. No voy a leerles todas, pero bueno, construcción, un 1% las mujeres, un 12% los varones, administración pública, acá lo marcan en paridad, enseñanza, las mujeres un 16%, un 4% los varones. Esto se va en los niveles de la enseñanza, se va cambiando, modificando, por supuesto que el profesor o quien llega a ser profesor de la universidad, para el varón le vale su masculinidad y ahí están ellos un poco más. En la salud, nosotras, la salud, el sostenimiento del mundo, el cuidado, un 10%, un 3% los compañeros. Y este para mí es el dato, que es que ¿cuándo se imaginan que participamos las mujeres en el servicio doméstico? De la torta total. Servicio doméstico pago, ¿no? Que por suerte, bueno, la ley de ama de casa, se me olvidé de decirla antes. No, un 21% porque estamos hablando de la torta, pero ellos... ¿Cuán? Cero. Los últimos datos que había encontrado, dice cero, era 0,001. Hay un relevamiento de mujeres en la economía y cuidado que justamente habla de eso. Tremendo, más claro echarle agua. O sea, ahí cuando pensamos que ya está, que ya conquistamos, que estamos en paridad, ahora que tenemos la paridad en la representación política. No. ¿Y qué pasa acá? Porque también en la participación del mercado laboral, antes dije la brecha de los ingresos, pero también la participación en el mercado laboral es muy baja. Siempre arrancamos menos, ¿no? Estoy buscando, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, las mujeres participamos un 59,4% y los varones un 87,3% del mercado laboral. Las cifras más altas de desigualdad están en NEA, en el NEA, y varían entre el 32% al 37%, digamos, según las regiones del país. Siempre arrancamos menos. ¿Pero qué hay ahí? ¿Qué es o sea, cuando uno va a indagar hay muchas suposiciones. Se supone que es por nivel de formación, tipo de trabajo, nivel de formación. Cuando vamos a indagar la formación de las compañeras, siempre estamos más calificadas aún que los compañeros. Sí hay una cuestión de menos horas de trabajo, y cuando vamos a indagar presencia de hijes en el hogar, acá está la verdadera milanesa. Acá estamos. Con presencia de 0 hijes, el varón arranca participando, o sea, siempre hablamos de un hogar tipo. El varón arranca participando un 81% del mercado laboral, las mujeres un 59%. Siempre abajo, pero bueno, por lo menos pasamos el 50%. La brecha y la diferencia de un 27%. Cuando aparece un hije, el varón sube su participación en el mercado laboral
y las mujeres quedamos en un 54%. O sea, de un 59 bajamos a un 54. Con más de un hijo, los varones llegan a un 92% y las mujeres a un 43%. Y 3, este dato no lo tengo acá, esto era un dato que había sacado el cuadernillo de la Corriente Federal de Trabajadoras, de mujeres sindicalistas, con más de 3 directamente quedamos en un 37%. Es nada. Si una esto lo cruza con que en Latinoamérica el 55% de las mujeres no tiene ingresos propios, si una lo cruza con que la última encuesta de hogares que tuvo la Argentina da que nosotras le dedicamos casi 6 horas más de trabajo a nuestras casas, si una esto lo cruza con las tasas de desocupación de estos años, bueno, de lo que estamos hablando es que son las tareas del cuidado las que componen la pobreza, cuando son las tareas esenciales para que el mundo se produzca y se reproduzca. Son las tareas esenciales para la vida. ¿A quién se le ocurrió no darle valor a esto? Por supuesto, no tenemos una respuesta más que un sistema económico. Y acá es donde también tenemos que poner el ojo, la lupa o todas las miradas juntas. Porque lo que estamos diciendo es la división sexual del trabajo produce y reproduce pobreza, la famosa feminización de la pobreza en todos los cuerpos feminizados. Una va a las cifras y encuentra este saqueo de nuestras vidas. ¿Y esto quiere decir que está bien o está mal que haya una división sexual del trabajo? No sé. Porque también otra cosa que pasa con compañeras que por ahí no están tan politizadas, dicen, bueno, pero yo elijo quedarme en mi casa cuando tenés esta negociación. Bueno, si el jardín sale tanto y tu salario es de menor ingreso, bueno, el que resigno es el salario de Bueno, y las compañeras te contestan esto. Lo contestan como, bueno, yo lo elijo. Nadie dice que está bien o mal, nadie cuestiona una elección. El problema es que esto produce y reproduce pobreza, que no hay desarrollo económico sustentable si no lo pensamos desde acá. Bueno, cierro con 3 ideas. A ver si puedo hacerlo rápido. Una, que en este no poder pensar un desarrollo económico sustentable sin nosotras, se inscribe todo este campo semántico del que hablaba antes. Que para que haya una violación, para que haya un acoso, para que exista la violencia de género, tiene que existir este primer saqueo de nuestra fuerza. Si nuestro tiempo no vale, nosotras somos objetos. Hay una trama ahí imposible de eludir al calor de nuestra masividad y de nuestra conciencia política. Después, algo que me parece muy interesante en torno al neoliberalismo y en torno a lo que decía antes del terrorismo financiero, de la financiarización de la vida, es que ahí nosotras, en esta ruptura del pacto de lo sexual en torno al trabajo, de esta división sexual del trabajo, donde decimos no queremos trabajar más gratis, también estamos poniendo y aportando a esta crisis que tiene el mundo, aportando a pensar nuevas dialécticas y a ver cómo podemos poner en valor otros modos del trabajo. Estamos aportando a que existan otros sujetos de emancipación y además estamos aportando a ponerle el cuerpo, a ponerle el material a todo eso que parece tan abstracto del sistema financiero. Digo, ahí hay una ruptura en ese modo de acumular el capital y nosotras emergemos con un grito urgente. No estamos diciendo que está bueno la forma precaria, porque la deuda en lo que es nuestra vida articula todos estos otros modos de trabajo. Bueno, nosotras tenemos para aportarle a la clase esto, porque nosotras podemos, ¿por qué pudimos entrelazar esta unidad con los paros feministas? Porque representamos el trabajo formal, porque representamos la economía popular, porque representamos ese trabajo doméstico, los trabajos, eso que hoy el sistema financiero, el capital concentrado, hace que sean fragmentos
de humanidad, nosotras lo podemos entrelazar. Y ahí donde el capitalismo propone muerte, desecho, nosotras proponemos vida, pero no cualquier vida. Vida como comunidad organizada. Ahí el sistema de cuidados es deuda, valorizar los cuidados también es proponer y convidar otro mundo posible, también para los compañeros, porque para los compañeros también es violento tener que ser. Son los que sustentan en esto de lo que tenemos que ser las guerras, las muertes, la pedagogía de la crueldad, como dice Rita Segato. Entonces ahí creo que llegó el momento donde el feminismo pueda proponer otros modos de hacer nuestra tierra, nuestra casa, de hacer habitable el mundo. Muchas gracias.